Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial. Hoy veremos cómo calcular el área y el perímetro en un triángulo. Como todos sabéis, un triángulo tiene tres lados y tres ángulos. El lado sobre el que descansa se llama base, y al segmento que se traza en vertical desde el vértice superior a la base se le llama altura, y se suele representar como h. Pues bien, el área de un triángulo se calcula multiplicando base por altura y dividiendo el resultado entre 2. Tenemos la fórmula A, que representa el área, es igual a B, base, por H, altura, partido por 2. El perímetro, que es el contorno del triángulo, se calcula lógicamente sumando sus lados, que hemos llamado A, B y C. Así el perímetro, que representamos por P, será igual a más B más C. Veamos a continuación un par de ejemplos para que nos quede más claro cómo se utilizan estas fórmulas. En el primer ejemplo nos piden calcular el área y el perímetro de este triángulo isósceles. Os recuerdo que un triángulo isósceles es aquel que tiene dos lados iguales y uno distinto. Aquí los dos lados iguales son el de la izquierda y el de la derecha, que miden 5 centímetros. Y el distinto es la base, que mide 6 centímetros. Como conocemos la medida de todos los lados, podemos calcular el perímetro. Será igual a 5 más 5 más 6, es decir, 16 centímetros. Para calcular el área usaremos la fórmula. La base la conocemos, que mide 6 centímetros, pero la altura no la conocemos, la llamamos h. En muchos ejercicios de geometría, cuando no conocemos un dato, solemos utilizar el teorema de Pitágoras para calcularlo. Pero sabéis que el teorema de Pitágoras se usa sobre triángulos rectángulos. ¿Dónde hay en la figura un triángulo rectángulo? Pues al dibujar la altura h nos han aparecido dos, uno a la izquierda y otro a la derecha. Nos vamos a fijar en el de la derecha. ¿Qué conocemos? Conocemos la hipotenusa, que mide 5 centímetros, y el cateto de abajo, que mide 3 centímetros, porque es la mitad de la base, que medía 6 centímetros. Nos falta el cateto de la izquierda, que es la altura, h. Usando el teorema de Pitágoras, tenemos que la hipotenusa al cuadrado, 5 al cuadrado, es igual a un cateto, h al cuadrado, más el otro cateto, 3 al cuadrado. Si hacemos los cuadrados de los números, 25 es h al cuadrado más 9. Pasamos 9 al otro lado restando y tenemos que h al cuadrado es 16. Si h al cuadrado es igual a 16, h será la raíz cuadrada de 16, que es 4 centímetros. Ya conocemos, por lo tanto, la altura, que mide 4 centímetros. Si volvemos al triángulo del principio, ya podemos calcular su área. Base por altura partido por 2. La base mide 6, la altura mide 4, 6 por 4 entre 2 será 24 entre 2, 12 centímetros cuadrados. Vamos ahora con el segundo problema. Aquí conocemos uno de los lados, B, que es la base y que mide 5 centímetros, y la altura, que mide 5 centímetros también. Y no conocemos los otros dos lados, A y C. Como sabemos la base y la altura, podemos calcular el área. Base por altura partido por 2. Es decir, 5 por 5 entre 2. 25 entre 2, 12,5 centímetros cuadrados. Para calcular el perímetro necesitamos conocer los lados A y C. Vamos a empezar calculando el lado C. Como os comenté antes, cuando en geometría no conocemos un lado, muchas veces usamos el teorema de Pitágoras, y para ello hay que buscar un triángulo rectángulo. Aquí lo tenemos. En él conocemos los dos catetos, que miden 5 centímetros, y no conocemos la hipotenusa, C. Así pues, por el teorema de Pitágoras, la hipotenusa al cuadrado, c al cuadrado, será igual a un cateto, 5 al cuadrado, más el otro cateto, 5 también al cuadrado. Desarrollando los cuadrados,
c al cuadrado es 25 más 25, que es 50. Y si c al cuadrado es 50, c será la raíz cuadrada de 50, 7,1 centímetros. Ya conocemos c. Vamos ahora a calcular el otro lado, a. También usaremos Pitágoras, pero en este otro triángulo rectángulo. Aquí conocemos el cateto inferior, que mide 10 centímetros, 5 más 5, y el cateto de la derecha, que mide 5 centímetros. Y no conocemos la hipotenusa, que es el lado A. Por el teorema de Pitágoras, hipotenusa A al cuadrado es igual a un cateto, el de abajo, 10 al cuadrado, más el otro cateto, el de la derecha, 5 al cuadrado. Desarrollando los cuadrados, a al cuadrado es 100 más 25, que es 125. Si a al cuadrado es 125, a será la raíz de 125, 11,2 centímetros. Pues bien, ya conocemos todos los lados en el triángulo del principio. A, que mide 11,2, B, que mide 5, y C, que mide 7,1. Así pues podemos calcular el perímetro. Sumamos los tres lados y resulta 23,3 centímetros. Bien, hasta aquí el tutorial de hoy. Espero que os haya servido de ayuda y nos vemos en el siguiente.